Después de habernos puesto en la presencia de Dios con este canto tan hermoso, pues vamos a dar inicio a esta cuarta charla en estos ejercicios espirituales 2020 de nuestra parroquia de Capuchinas. Para todos aquellos que nos han estado siguiendo desde el día lunes, hemos tenido un hilo conductor. Precisamente los padres de la parroquia hemos tomado el mensaje del Papa Francisco, que ha dado a toda la Iglesia Universal para esta Cuaresma. Permítanme hacer una síntesis de los días anteriores. Hablamos el primer día, el lunes, sobre el primer punto que aborda el Papa, el misterio pascual, fundamento de la conversión. Y precisamente el Padre Efraín nos decía que la pasión está constituida el misterio pascual, está constituido mediante la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la centralidad de la cual nos estamos preparando para vivir la Pascua, que ya estamos en puerta, por cierto. Y se requiere un cambio de mentalidad, vivir esa metanoia, decía el Padre Efraín. El día martes vimos el tema, la urgencia de conversión. Y precisamente les decía ese diálogo que la conversación surge del diálogo que se da entre Dios y nosotros, pero no es un diálogo aislado, no es un diálogo que no tiene sentido, sino es un diálogo que se da cara a cara, decíamos de corazón a corazón. La conversión, decíamos también, que es el fruto de la acción de Dios en nosotros, y que nosotros la acogemos, esa conversión, afirmativamente, obedecemos a ese llamado y en consecuencia actuamos. Por lo tanto, decíamos el martes que siempre la conversión nos va a remitir a una acción. ¿Y en qué acción? Concretamente en estar bien con Dios, pero también estar bien con los hermanos. El día de ayer, el Padre Ray le tocaba exponer el tema 3 o el aspecto 3 que toca el Papa Francisco, una apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos.
Y él decía, el querer y el hacer de Dios siempre están combinados, no así el querer y el hacer humano. Por lo tanto, el querer y el hacer de Dios es apasionado. Luego entonces Dios desea apasionadamente un diálogo fraterno, cercano, sin prejuicios con sus hijos. En este día me toca desarrollar con ustedes el cuarto punto que toca el Santo Padre. Y precisamente es este: una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo. Una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo. Entremos de lleno pues en este cuarto punto, mis queridos hermanos, hermanas. ¿Por qué el Santo Padre nos dice una riqueza para compartir? El pensamiento del ser humano hoy en día radica en estudiar, trabajar para generar ingresos económicos altísimos. Y se dice a sí mismo el hombre: entre más pase trabajando o estudie una carrera que me dé mayor dinero, será mejor. Es cada vez más frecuente en nuestros ambientes esta situación. Y uno se pregunta, ¿qué hacen esas personas con tanto dinero? Y vienen las diferentes respuestas. Es para el sustento de su familia. Otros dirán, tienen un centro de ayuda para los enfermos. Sin embargo, no es así. Hoy en día las personas que más riquezas tienen o tienen la posibilidad de un ingreso mayor a la ley son personas que viven solas. Es decir, que no están casados, no viven con sus familiares. Por lo tanto, todo su ingreso económico se lo gastan en ellos mismos. Buena comida, buena ropa, un buen automóvil, un buen apartamento, muchos viajes, diversiones al por mayor, etc. Aparentemente es una vida feliz, pero la experiencia de la vida nos dice otra cosa, mis queridos hermanos. Son personas que muestran y se sienten ante la vida tristes. Son personas depresivas, viven con angustia. Y lo peor de todo, no en pocos casos, llegan lamentablemente en el suicidio. Basta por poner en el buscador de la red famosos que se suicidan. Es impresionante la cantidad de páginas que aparecen sobre los famosos que tienden a este hecho por año y por décadas. Las razones del suicidio son variables. Sin embargo, hay un común denominador. El común denominador es el egoísmo que hay en ellos. Les menciono algunas características de una persona egoísta según la psicología. La primera, en realidad son 7 características que les quiero enunciar. Desconfianza. Insiste en que es una persona fuerte, jamás dará indicios o muestra de vulnerabilidad, no muestra sus debilidades y es desconfiado. Entonces, primer punto que nos lleva a detectar una persona egoísta, la desconfianza. Segundo punto, falta agradecimiento. No acepta la crítica y si acaso la recibe,
pocas veces tiene una relación de empatía o amabilidad, no sabe agradecer. Segundo aspecto, falta de agradecimiento. Tercer aspecto de una persona posiblemente egoísta: le gusta recibir, utiliza la manipulación y la imposición para lograr sus objetivos, y están acostumbrados más a recibir que a dar. ¿Conoces a alguien por ahí? Bueno. Cuarto, son el centro del mundo. Culpan a los demás de sus errores, problemas, y tienen la idea de que todo gira en torno a sus necesidades. Quinto punto, piensan que merecen todo, o al menos así lo desean. No son constantes para realizar sus actividades, les falta responsabilidad y no piden, exigen. Sexto punto, critican a los demás. Son personas que pueden fingir sentimientos y no son capaces de dar amistad o cariño porque no lo entienden. En algunos casos pueden ser egoístas con ellos mismos. Y finalmente, según la psicología, el séptimo punto, humildad. Les resulta difícil lograr empatía y continúan con soberbia o se sienten superiores a los demás. Es decir, carecen de humildad. Puede haber otras, hermanos, otras características. Sin embargo, estas las he querido puntualizar para que vayamos viendo algunos rasgos. Pueden variar, les vuelvo a insistir, de lo que es una persona egoísta. Un estudio que hizo la Universidad de Harvard en los Estados Unidos han demostrado que el primer impulso de las personas es cooperar con los demás. Otra vez, ¿sí? El primer impulso de las personas es cooperar con los demás, mientras que pensar durante mucho más tiempo conduce al egoísmo. Según los autores de la investigación, las evidencias encontradas apuntan que el aprendizaje y la cultura tienen un papel importante en estos comportamientos. Ojo, mis queridos hermanos, ante este estudio. Y se los hago precisamente, ¿verdad?, para no decir que estoy hablando pues de manera aislada o que me estoy inventando algo. No, hay estudios científicos que denotan esto. Es decir, que el ser humano nace con una connotación natural para cooperar. No sabemos qué tipo de cooperación, pero es siempre en vistas a ayudar al otro, en pocas palabras. Sin embargo, también arroja este estudio que el aprendizaje, es decir, el conocimiento que se adquiere y la cultura en la que está envuelta esa persona van a determinar esta situación o esta tendencia al egoísmo. Por eso tengamos mucho cuidado cómo estamos formándonos de manera personal, pero también cómo estamos formando a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos ayudando pues a los jóvenes, a los niños, que en unos cuantos años será nuestra juventud? Y si nosotros vivimos con esta mentalidad de no ayudar, de no cooperar en la casa, de no compartir lo que tenemos, no es que se nazca con esta situación ególatra,
sino, según este estudio, el aprendizaje y la cultura la determinan, la condicionan. Hoy el mundo está influenciado por ideologías. A menudo atentan con esta tendencia connatural de cooperar y se está resaltando el egocentrismo. ¿Sí? Todos lo sabemos, hermanos. Pero es a partir de ahí, de un impulso que se está dando, una educación, un énfasis que se da en el egocentrismo. Quizás a lo mejor no es de manera directa, pero hay tendencias. El no compartir, el encerrarnos en sí mismo, el encapsularnos. ¿Y yo por qué debo de dar? ¿Y yo por qué tengo que apoyarte, mamá? ¿Y yo por qué? Estas interrogantes o estas cuestiones derivan precisamente, ¿verdad?, de esta cultura, de este ambiente en el cual hoy el ser humano nos estamos desarrollando. Por eso, mis queridos hermanos, el Papa Francisco nos invita a cerrar las puertas a la malsana ambición. Tiene como propósito expandir la epidemia de la indiferencia. Fíjense, el egoísmo nos lleva a vivir la pandemia de la indiferencia. Y alguien que es indiferente, mis queridos hermanos, haga de cuenta que está vacunado, que es inmune ante el dolor, ante el sufrimiento de sus seres queridos y, por supuesto, de los demás. El Santo Padre nos dice que poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres ambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. Qué bárbaro, ¿sí? Fíjense, el misterio pascual es el centro de la vida, que significa sentir compasión. Alguien que está viviendo la Cuaresma, alguien que se está preparando para vivir esta Semana Santa, mis queridos hermanos, nos está diciendo el Papa, en otras palabras, tiene que sentir compasión. Y no como este sentido que nosotros lo entendemos, ay, pobrecito, ¿no? No, acuérdense que la palabra compasión está compuesta, ¿verdad?, de dos vocablos, ¿sí? Misericordia del corazón. Misericordia del corazón. Eso significa compasión, ¿sí? Por eso en la Sagrada Escritura siempre nos hace referencia a Jesús cuando dice, andaban como ovejas sin pastor y Jesús se compadeció, es decir, ¿sí?, tuvo misericordia del corazón por esas personas, por esos enfermitos, por ese ciego. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros experimentar esa compasión, esa misericordia del corazón por las guerras, por los abusos contra la vida del no nacido, del anciano, etcétera. Fíjense, al final menciona algo muy, muy duro y muy cruel, pero es una verdad, ¿sí?
y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. De la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. Yo creo que todo este factor que nos ha puesto el Papa, pues en este documento, nos tiene que hacer reflexionar. A ver, pensemos, a ver, ¿es malo tener una ambición, ¿verdad?, por salir adelante? Porque podemos decir, hasta cierto punto son buenas las ambiciones. Una ambición de querer salir adelante, porque le tocó una vida dura, cruel, pero una persona ambiciosa, bien causada, va a hacer mucho bien. Pero una ambición mal encausada va a ser mucho mal, hermanos. Va a ser mucho mal. Y creo que el gran problema en el mundo es ¿sí? Este punto. La sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. El Dios dinero. ¿Cuánto vales? Tanto tienes, tanto vales. Si no tienes nada, no vales nada. Hoy ese es el silogismo con el cual se mueve el mundo, ¿sí? Y precisamente ante este silogismo, ante esta experiencia que se da en la vida, los grandes corporativos, los grandes capitales, los poderosos, han sacado la ética y la moral de las finanzas. Ese es el gran problema de la economía mundial. Platicábamos con varios sacerdotes aquí en la parroquia. Tuvimos así como que un pequeño curso sobre la economía y llegamos a este punto. ¿Dónde está la raíz, pues, del mal económico? En que los grandes economistas han sacado, ya no digamos la moral, sino la ética de la economía. Y cuando no se tiene ética, cuando no se tiene bien claro las reglas que se deben seguir para que haya un buen funcionamiento, valga la redundancia, económico, se dan muchas situaciones de injusticia, como lo vemos hoy en día. Esas calificadoras, ¿verdad?, que están precisamente pues al servicio de los más ricos. Tanto cuanto me pagues, tanto cuanto yo te pongo que vas bien de ganancia. Tanto cuanto no me pagues, tanto cuanto yo no te pongo ni te califico como bien. ¿Y ellas quiénes determinan? Nadie. Porque están en lugares pues poderosos, etcétera. Este es el gran problema, mis queridos hermanos. Esta es la realidad con la cual hoy nos estamos enfrentando. Por eso el Papa continúa diciendo: hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como una forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Fíjense, este llamado no solamente es para la gente que creemos en Cristo, sino ese llamado que hace el Papa a toda persona, a todo hombre y mujer de buena voluntad, que debe compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna. Acuérdense que en Cuaresma trabajamos 3 aspectos propiamente: la oración, el sacrificio y la limosna. Hay que poner mucho énfasis en este sentido de limosna.
La limosna mucha gente la toma así como algo que de lo que me sobra. A veces cuando encontramos, ¿verdad?, en la calle alguien que nos está pidiendo una moneda, y si metemos la mano, tenemos la intención, traemos varias monedas y parece que buscamos la más pequeñita, así la sentimos y la damos. Ojo, limosna no es dar de lo que nos sobra. Limosna es dar aquello de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos socorre para vivir, y compartir con los demás, compartirlo con el otro. Y esto lo vemos muy bien en el pasaje de San Marcos, en su capítulo 12, versículos del 12, capítulo 12, versículos del 42 al 44. La generosidad humilde de una viuda. Quiero que escuchemos ese pasaje, mis queridos hermanos. Jesús estaba sentado frente a las arcas del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Muchos ricos depositaban en cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí está el fundamento de dar limosna, ¿sí? De dar lo que uno tiene para compartir. No quiere decir que ahorita voy a ir a entregar, ¿verdad?, mis bienes y todo, no. Pero efectivamente en esa conciencia, ¿sí?, de compartir el taco, de compartir lo que yo tengo con los demás. Porque hoy cuesta mucho trabajo que haya gente desprendida, gente que quiera compartir su experiencia. Y vaya que yo he tenido muchísima experiencia en ese sentido, hermanos. Cuando uno de verdad comparte lo que ya no tiene, Dios no se queda con nadie. Se los digo de verdad, con mucha humildad y mucha sencillez. Dios lo retribuye más de lo que uno se imagina, más de verdad. A mí me han llegado, ¿verdad?, personas así que, padre, que esto, y comparto. Después, no sé, a las 2-3 horas, ese dinero que yo di se me retribuyó al doble, de verdad, porque eso cuenta mucho. Pareciera que Dios no ve nada, pero ve el desprendimiento de nuestro corazón, ve la generosidad que hay en todas las personas de buena voluntad, y aún más de los cristianos católicos. Por eso los exégetas dicen esto, los estudiosos de la Biblia: no son los líderes judíos a quienes deben de imitar los discípulos de Jesús. El ejemplo a seguir es el de la viuda pobre, que renuncia a las seguridades materiales para abandonarse a la misericordia de Dios. Fíjense nada más. La viuda pobre renuncia a las seguridades materiales para abandonarse a la misericordia de Dios. Dice, pues ya, ¿sí? Ella estaba en toda libertad de decir: yo no voy a dar dinero, porque nada más tengo estas moneditas. Estaba en su posibilidad y estaba en su derecho. Sin embargo, decidió
compartir lo que ella tenía para vivir. Y por supuesto que después Jesús, no lo sabemos, pero más adelante lo intuimos y lo interpretamos, la bendice y le da en abundancia, porque así es. Acuérdense de esa frase que nos decían nuestros abuelitos: donde comen uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres. Esa oportunidad de ser desprendidos, hermanos, esa oportunidad, ¿verdad? Esa tendencia que no se vaya agotando en nosotros, y mucho menos en los que nos decimos ser católicos. Por eso el Papa continúa diciendo: compartir con caridad hace al hombre más humano. Aquí está la clave. ¿Por qué tengo que compartir? ¿Por qué tengo que dar a los demás? ¿Por qué tengo que ayudar? Porque hace al hombre más humano. Mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. La gente que no comparte lo mucho o poco que tiene, ¿sí? Hay gente que dice: ay, no, ni te sientes en esta sala porque me salió en casi 500,000 pesos. Bueno, pues entonces, ¿para qué la compraste? No vamos a utilizar este automóvil, ¿verdad? De 300,000 pesos porque pues se puede desgastar. ¿Y para qué lo adquiriste? No. Fíjense, embrutece, dice el Papa. Es decir, ciega, se encapsula. Por eso San Pablo también dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y esto es muy cierto. Es muy cierto. Cuando tú te das la oportunidad de poder ayudar al otro. Y no me refiero de manera monetaria, sino de poder a lo mejor estrechar, de poder ayudar a un ancianito al cruzar la calle, de poder llevar a lo mejor unos frijolitos, porque sabes que allí en la colonia, en tu calle, en tu cuadra, hay una persona que está sola, y que lo que tú vas a comer hoy, que seguramente es una sopita y a lo mejor unos frijolitos, tú lo vas a compartir eso con los demás. Yo tenía esta experiencia cuando era niño. Yo tuve la oportunidad de tener estas dos experiencias, ¿sí? De estar con gente muy, muy pobre, pero también de estar gente muy pudiente. No porque mi familia sea pudiente, no, al contrario. Somos familias muy sencillas, pero conocí a una señora que estaba muy involucrada en un ambiente, pues, como decimos ahora, de las altas esferas. Y ella me hacía el favor, o más bien le pedí a mi mamá permiso para que yo la acompañara, porque ella ya era una señora sola. Su hijo que tuvo murió, su esposo murió, de hecho era una viuda precisamente. Y como era nuestra amiguita, pues yo le caía muy bien y me invitaba. Y nos íbamos a las comilonas de Grande Alcurnia. Y nos daban unos banquetazos de aquellos que yo la verdad me quedaba pues muy sorprendido. Pero yo sentía que esas comidas no tenían, les faltaba algo, no sabía qué. Sin embargo, llegaba también ahí con mis vecinos donde yo nací, y la señora hacía una comidita muy sencilla. Si ustedes quieren, a lo mejor huevo con chile o bistec con chile, pero hacía un sazón,
le ponía un sazón en la comida y todos sus hijos de edad, pequeños igual que yo, alrededor de esa mesa con ella, con unas tortillas recién hechecitas al comal, y comiendo y saboreando y sopeando y haciendo, y ahí se veía la armonía, todos igual, no había comparaciones, no había prejuicios, se hablaban mal, si te equivocabas, que si esto, que el otro, había mucha transparencia. Y precisamente es esta comparación, ¿sí? No solamente la gente rica es la que puede compartir, no, también la gente pobre. De hecho, creo yo, y así es, que la gente pobre es más la que se desprende. También hay mucha gente rica, por supuesto, pero es menor número, es menor número. Bendito Dios, sí la hay. Y yo le pido mucho a Dios para que esas personas que se desprenden las bendiga, Dios nuestro Señor. Las siga ayudando, las siga bendiciendo a ella y a todas sus familias. Gracias por ser generosos con los que menos tienen. Hago un llamado de manera personal, pero también de manera de equipo de sacerdotes, para que seamos más desprendidos en esta Cuaresma y en esta Pascua que estamos por vivir. ¿Por qué? Porque el compartir nos hace más humanos, nos hace más sensibles a la realidad del otro. La vida es indiferente cuando no nos abrimos a los demás. Por eso quiero invitarles, atendiendo a esta invitación del Papa, a que vivamos lo que ya está un poco trillado, las famosas obras de misericordia, que están en San Mateo, en su capítulo 25, versículos de 31 al 46. En Hebreos, del capítulo 13, versículo 3. Y en Isaías, capítulo 58, versículos del 6 al 7. Yo creo que viene bien recobrar estas obras de misericordia que nos invita precisamente a ser más generosos, hermanos. Fíjense, hay obras de misericordia espirituales y que son muy sencillitas. Primera, enseñar al que no sabe. Fíjense, si tú eres bueno para algo, pues enséñalo, hombre. No creo que te quedes ignorante porque compartes tus conocimientos. Gracias a Dios, en nuestra parroquia somos testigos. Hay mucha gente que, Padre, yo sé esto, ¿verdad? Y quiero compartirlo con la gente de su comunidad. Muchísimas gracias. Vienen psicólogos, vienen matemáticos, vienen gente que sabe guisar, que sabe de danza y que no cobran ni un centavo y que hacen ese servicio aquí en nuestra parroquia. De verdad, muchísimas gracias. Enseñar al que no sabe. Segunda obra de misericordia, dar un buen consejo al que lo necesita. Mucha gente pues anda en busca de eso. Un buen consejo, no de un consejo, de un buen consejo. Y para que sea un buen consejo, pues le tenemos que pedir al Señor la sabiduría. Y gracias a Dios hay mucha gente, ¿verdad?, que sin ser sacerdote, sin ser psicólogo, dan buenos consejos. ¿Y saben por qué? Porque son gente de Dios, porque son gente de misa, porque son gente de oración, porque son gente generosa. Y hasta uno ya empieza a distinguirlas, identificarlas dentro de la familia. Ay, voy a ir con fulana de tal, porque ella siempre tiene un consejo, o él tiene siempre un consejo acertado. Esa es la segunda obra de misericordia espiritual, hermanos. Tercera obra de misericordia, corregir al que está en el error.
Ojo, hay que tener mucho cuidado. Cuando lo corregimos, vamos a hacerlo con caridad. Es decir, con suavidad, con sutileza, más que sutileza, con amor. Porque a veces empezamos, ¿no?, a recriminar a ella y te dije esto. No, es corregir al que está en error. Y darle argumentos de valor. ¿Por qué está en el error? Eso es muy interesante. Cuarta obra de misericordia espiritual: perdonar las injurias. Yo he escuchado una frase que dice: Padre, eso de pedir perdón denota debilidad. Y ante este pensamiento, pues la gente se aferra y dice: no, pues yo no quiero ser una persona débil. Pero no es cierto, hermanos. Alguien que realmente sabe otorgar el perdón no es débil. Al contrario, se hace más fuerte. Al contrario, tiene más potencial para poder seguir adelante. Una persona que sabe perdonar, es más sana, y comprobado está, porque no acumula rencor. Quinta obra de misericordia: consolar al triste. Hoy, ¿cuántas personas sabemos que están pasando esas desgracias y que han perdido algún familiar, ya sea por muchas razones? Vamos a su encuentro, vamos a darle una palabra de consuelo. Incluso no basta decir muchas palabras, el hecho de que tú ya estés ahí es bastante. A mí me admira mucho cómo vaya gente todavía de nuestra comunidad y en los pueblos, en provincia, la gente se acompaña cuando pierde un ser querido, y sobre todo no dicen nada más están ahí, porque sabemos que ante el momento del dolor de la pérdida no hay palabras que puedan a lo mejor aclarar ese momento, pero ya el hecho de que tú estés ahí, estás consolando, tu presencia es consoladora. Sexta obra de misericordia: sufrir con paciencia los defectos de los demás. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Conocí un sacerdote de edad, ahora ya obispo emérito, que le preguntaron: oiga, pues yo siempre lo veo tan feliz, tan contento y tantos problemas que tiene, pues ¿cómo le hace? Y él decía muy simpáticamente: pues yo aplico esta frase: tú me aguantas, yo te aguanto y todos nos aguantamos, ¿verdad? Y es verdad, ante una comunidad es precisamente, pero no un aguantar que pese, sino aguantamos por amor al otro. Eso es muy interesante. Y finalmente, séptima obra de misericordia espiritual: rogar a Dios por los vivos y difuntos. Qué hermoso. Miren las obras de misericordia corporales. Primera, dale de comer al hambriento. Segunda, dale de beber al sediento. Tercera, dale posada al forastero o al que lo necesita. Cuarta, vestir al desnudo. Quinta, visitar al enfermo. Sexta, visitar a los presos. Y séptima, enterrar a los difuntos. Mis queridos hermanos, pues ahí están las 7 obras de misericordia espirituales y las 7 obras de misericordia materiales que el Papa Francisco desde su pontificado nos ha tomado esa conciencia de aplicarlas y vivirlas. Y si no queremos ser ególatras, vamos a irlas, porque todos tenemos algo de egolatría. Entonces vamos a irlas practicando tanto cuanto podamos, por favor.
Y bueno, también el Papa no solamente hace un llamado personal como ya lo vimos, sino también hace un llamado en el aspecto eclesiológico. ¿Qué quiere decir esto? El Papa dice, la iglesia está llamada a ir al encuentro del otro, de los demás, de ir a las periferias, no solamente geográficas, sino existenciales, sino existenciales. Es decir, preocuparme por el otro, saber cómo está. Es salir al encuentro del que se encuentra más lejos, del que ha ido caminando fuera de la iglesia, por motivos que sean. Sin embargo, tiene ese deseo de regresar a la iglesia, esta persona que se va, pero ve en nosotros, los cristianos católicos, una imagen muy cerrada hacia afuera, como si fuéramos unos ángeles. Dice el Papa, nos invita a salir, ¿verdad? Como esas personas, como fruto de ese encuentro que se ha tenido de cara a cara, de corazón a corazón con Dios. Mis queridos hermanos, si tú quieres ir al encuentro del otro, si queremos ir al encuentro del otro, tenemos que tener ese diálogo primero con Dios, porque ya lo vimos, Él sí tiene esta voluntad. Y finalmente, mis queridos hermanos, porque el tiempo pasa rapidísimo, el Papa nos invita a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella caminó con Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Caminó con los discípulos después de la resurrección y ahora sigue presente en la iglesia. Por eso no es nada extraño que el Santo Padre nos invite a caminar de la mano de María en esta Cuaresma. Por su mediación, que logremos ser luz. Acordémonos que una de las características de los cristianos es ser sal y luz de la tierra. Para eso tenemos que convertirnos, hermanos. Si tú quieres ser sal, si tú quieres ser luz, tienes que tener ese deseo de conversión. Y este deseo de conversión no va a venir por sí mismo, sino como fruto del diálogo de cara a cara que se haga con Dios. Así pues, después de esta Cuaresma, o después más bien de esta cuarentena, a causa del COVID-19, vayamos a buscar al sacerdote de nuestra parroquia para que nos otorgue la gracia de Dios mediante la confesión y encontremos la misericordia de Dios e ir a los demás a ser luz y sal para ellos. Pues que María Santísima de Guadalupe, nuestra morenita del Tepeyac, siga intercediendo por nosotros, siga mirándonos con amor y sobre todo hoy más que nunca nos tenemos que acoger. Quiero terminar esta reflexión con este canto tan hermoso que dice, que lleva por nombre Ven con nosotros al caminar. En este caminar cuaresmal, en este caminar de esta pandemia, que no nos sintamos solos, ella camina con nosotros.
Santa María de Guadalupe, Reina de México y esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca y los acompañe siempre. Amén.